tiemble por el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el glorioso Rey, por el Rey de gloria, por el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Que toda la tierra tiemble ante el poder y el amor de Dios, porque Dios es más grande que mi vida, porque Dios es más grande que tu vida. Dios es lo más grande y lo más majestuoso que hay. Por eso pidámosle que de gloria en gloria envíe su gloria. Pidámosle a nuestro glorioso Rey que reciba estas alabanzas, porque Él lo merece. Él es el Rey.
tu renovarás, lo viejo cambiarás. Todos creemos que Jesús más grande que mi respirar y mi vivir. Dios, Él triunfará, todos dirán, glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey. Gloria, gloria, envía tu gloria, 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 envía tu gloria. Entregale una ofrenda de aplausos a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú reconoces quién es el Rey de Gloria? ¿Tú reconoces quién fue el que dio su vida en aquella cruz por tu vida y por mi vida? Porque solo somos unos simples pecadores que no podemos entregarle nada más que nuestra obediencia, nuestra alabanza y nuestra adoración. Porque Él es nuestro Rey de Gloria, Él es nuestro Rey. Su nombre es Cristo, su nombre es Jesucristo. Y Él vino a salvarnos hace más de 2000 años para que tú el día de hoy podamos estar aquí y algún día podremos estar delante de Él adorándole en persona. ¿Quién es el Rey de Gloria, hermano? Su nombre es Jesucristo. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me sobran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofrece hoy, oh Rey del universo, oh Rey del universo, mi príncipe de paz, revelando en los cielos los misterios que me dan. Espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Es el Rey de Gloria.
queremos levantar nuestras manos y queremos levantar nuestra voz, porque es el Hijo de Dios, es el Hijo del Todopoderoso, es el mismo Rey, es el mismo gran glorioso Rey. Por eso sigue con tus manos levantadas, y así está en tu corazón. Sigue con tus manos levantadas y sigue adorando a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, entregándole solo a Él, no a nadie más, nuestra ofrenda y nuestra adoración, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Por eso queremos levantar nuestras manos. Santidad.
poderoso, Él es nuestro refugio incomparable. Por eso vamos a cantarle Abba Padre a nuestro Señor Jesucristo. Abba Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es nuestro refugio incomparable. En medio de las enormes circunstancias tan difíciles que hemos pasado, nuestro Señor es nuestro refugio, nuestro Señor es nuestro libertador. Es nuestra luz en medio de la oscuridad. Amén. Por eso vamos a seguir cantando Abba Padre a nuestro Señor Jesucristo, todopoderoso y refugio incomparable. Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús, y calmas la tormenta, y cubres
Yo le quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque yo sí me vi muy grave. De hecho, todavía estoy así como que... Pero yo ayer me postré y le dije a Dios, Dios, yo quiero ir a alabarte, yo quiero ir a tu casa, quiero ver a mis hermanos. Porque aunque yo me fui, pero yo sé que son mis hermanos y cuento con ustedes y ustedes conmigo. Y le doy gracias, hermanos, porque yo estoy de pie. Pero yo sí estuve muy grave. Yo sentía morirme. Yo cuando me llevaron al hospital, yo ya no sentía mi cuerpo, yo ya no sentía nada. Me llevaron en silla de ruedas y yo dije, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo en silla de ruedas? Si yo estaba entera, ustedes me vieron. Pero bueno, le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo de Dios no me aparto, Él no se aparta de mí, yo así lo siento. Me fui a otra congregación pues para no apartarme de la voz de Dios, ¿verdad? Bueno, de la palabra de Dios. Pero, ay, hermanos, bueno, allá vienen a percibiros, me tomaron para que yo dé la palabra, yo sin saber, bueno, sí sé dar la palabra, pero yo nunca había dado palabra, yo nada más he sido así como que, de que escucho y pues yo no doy nada, ¿no? Pero ya las hermanas están necesitadas de una persona que les dé la palabra, cómo va, que les predique la palabra, porque el pastor pues él trabaja, él no le da tiempo, él nada más da una vez a la semana y dicen las ovejas que no es suficiente. Pero yo creo que a causa de eso pues también el enemigo me atacó, ¿no? El enemigo me puso enfermedad. Pero bueno, le doy gracias a Dios, hermanos, porque estoy bien y a ustedes los veo bien. Gracias, hermanos. Ustedes, gracias a Dios que me permite alzar mi voz, volver a hablar. Hace un mes y medio aproximadamente, volví a perder mi voz. No sé si recuerden que hace un año me diagnosticaron cáncer de tiroides. El Señor me libró de esto. Y de igual manera hace un año pues perdí la voz completamente, no hablaba yo nada. Y hace un mes me volvió a pasar lo mismo. Entraron muchos miedos, muchas angustias, se me paralizaron las cuerdas vocales. De hecho mandamos mensaje en el grupo de oración pidiendo pues que por favor oraran por mi salud. Y el día jueves el Señor me permite nuevamente abrir mi voz. Nuevamente me levanto. Mi esposo en la madrugada estuvo orando por mí, pero me platica que fue una sensación diferente cuando él estaba orando. Y cuando volteé y le digo, hola gordito, buenos días, volteé y me dice, ¿ya te viste? Y yo, sorprendida de que ya hablaba otra vez, me decía, no hables, espérate. Y empecé a hablar y pues ya gracias a Dios tengo mi voz normal. Nos sentamos a desayunar y yo estaba platicando con mis hijos. Mis hijos ni se habían percatado que ya hablaba hasta que les digo, ¿ya me escucharon? ¡Ah, sí es cierto! Tienes voz, mamá, tienes voz. Nadie se había percatado de que ya había vuelto a hablar y de verdad que Dios ha sido bueno conmigo, ha mostrado su misericordia y la gente a la cual le he compartido en estos últimos días, yo le compartí con mi voz cerrada y ahora que volví a compartirles, la verdad se sorprendieron mucho y yo les comentaba, ¿no?, que esto es el poder de Dios que se manifiesta en nosotros cuando somos valientes. Gracias, hermanos, a todos los que oraron por mí y a los que no, también les agradezco y que podamos ver aquí que Dios es bueno siempre con nosotros. Muy bien. Pues vamos a continuar, como les comentaba, con esta serie de mensajes titulados El secreto de los vencedores. Ya esta es la tercera parte. ¿Se acuerdan las dos primeras de qué hablamos? La primera, los secretos de ¿quién? De Moisés, cuando lo iba persiguiendo Faraón y que cruzaron el Mar Rojo. Moisés aprendió muchas cosas que me imagino que después él practicó y se puede visualizar al leer el libro de Éxodo, Deuteronomio, Números. Luego también hace 15 días estuvimos compartiendo sobre ¿quién? Josué, ¿verdad? El discípulo de Moisés
llamado Josué en esta gran experiencia, en este gran evento de cuando se cayeron, ¿quién? Los muros de Jericó. ¿Se acuerdan? Las instrucciones que Dios le dio, la obediencia y demás de Josué. Esto permitió de alguna manera que Josué aprendiera. Ahora, todo esto que estamos viendo, personajes de la Biblia y sus secretos, entre comillas secretos, porque están a la luz de lo que usted pueda, el Espíritu Santo nos pueda dar. Todo esto se da a través, toda esta enseñanza se da a través de las pruebas de hombres comunes y corrientes, de hombres y mujeres que decidieron obedecer, conocer a Dios de una manera pues sencilla, pero al mismo tiempo Dios se agradó de ellos. Y toda esta enseñanza, todos estos principios que estamos aprendiendo, podemos deducir que fueron a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de la persecución, a través de la falta de fe y ver a un gigante, a un obstáculo delante de nosotros, invencible. Cada uno de los mensajes, cada uno de los aprendizajes que podemos ver en estos personajes era porque ellos tenían circunstancias que no podían hacer en sus propias fuerzas. Y entonces de ahí viene la enseñanza a través de la prueba. Hoy vamos a estar hablando acerca de otro personaje. ¿Quién es? El rey David. El rey David. Estamos hablando de un contexto aproximadamente 1000 antes de nuestro Señor Jesucristo. El año 1000 antes de Cristo. Entonces tenemos aquí que a David se le conoce, al rey David se le conoce comúnmente como un hombre que ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Tenemos a un rey David, salmista, mató a Goliat, acá arriba, ¿verdad? Lo tenemos en un altar. Acá arriba David, al David que Dios le dice que es un hombre conforme a su corazón. ¿A usted le gustaría que Dios le dijera así? Que usted es una persona conforme al corazón de Dios. Wow, que Dios se le acerque y diga: Sandra, tú eres una mujer conforme a mi corazón. ¿Qué sentiría, Sandra, que Dios te dijera eso? ¿Qué sentiría usted que Dios le dijera eso? Ahí en lo secreto, cuando está orando, ahí en una visión de noche, ahí en una situación especial, que Dios le diga que usted tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Wow, pues se siente uno bien, ¿verdad? Que Dios se agrade. Es algo que nosotros podemos entender, que Dios se agrada. Con nuestra actitud, con nuestra acción y con todo lo que yo soy, Dios se agrada. Y tenemos a un rey David con mucha fe, muy justo, a un rey, bueno, si era sanguinario en cierto sentido, que luego eso es un tema para otra ocasión, las características del rey David, pero en cierto sentido David podía tener un sentido de justicia, un sentido de hablar con la verdad y de honrar a Dios en todo eso. Por un lado tenemos a este gran rey, el rey David. ¿Usted ha visto la película del rey David? ¿Ha leído toda la historia del rey? ¿Conoce más o menos al rey? Y sabe que fue un hombre temeroso de Dios. Por un lado, ¿verdad? Bueno, pero por otro lado, vamos a bajarlo, está acá arriba, ¿no? Por otro lado, es un vil pecador, asesino, mentiroso, adúltero. ¡Wow! ¿Qué más? A ver, mujeres, ¿qué más es? ¿Qué más es este hombre? A ver, descríbame los hombres. De todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? A ver, vamos a buscar un equilibrio porque no checa. Por un lado, conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Que Dios se agrada de David. Y por otro lado, un vil pecador como tú y yo. Entonces, ¿cómo es un vil pecador conforme al corazón de Dios? Vamos a descubrir los secretos del rey David. ¿Sí? Tenemos entonces que el rey David, incluso, fíjate las características de David, Dios hace un pacto eterno con él, un pacto incondicional. ¿Qué le promete Dios
al rey David. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Qué gran promesa, ¿verdad? Tus hijos y los hijos de tus hijos estarán en el trono de Israel. ¡Wow! Incluso, bueno, cuando en el tiempo de Jesús, cuando se espera al Mesías, se espera que venga un Mesías redentor, un Mesías salvador, un Mesías que establecería el reino. Bueno, ellos esperaban un reino terrenal. El judío espera un reino terrenal. ¿Sí sabía usted eso? Los judíos esperan un reino terrenal. Y por eso a su Mesías libertador, le llaman, ¿cómo le llamaron a Jesús? Osana, ¿cómo dice la canción? ¿Osana quién? Hijo de David. A Jesucristo se le llama hijo de quién? De David. ¿Hasta dónde llegó su fama? ¿Hasta dónde llegó su teología? ¿Hasta dónde llegó su fe, su renombre y demás, verdad? Del rey David. Pero ¿qué había hecho el rey David? En el contexto del Salmo 51, ahí no sé si su Biblia también lo tenga, pero dice más o menos el contexto de cuando David escribe. Él escribe la mayoría de los salmos, no todos los salmos, la mayoría de los salmos. Conocemos a David como un jovencito que comienza su carrera pública, siendo un pastor de ovejas, ¿verdad? Hermano de, ¿cuántos tenía? ¿11 hermanos? ¿O cuántos hermanos? ¿9 hermanos? No me acuerdo, no importa la cantidad de hermanos que haya tenido. Pero tenía muchos hermanos y él era el más pequeño, cuidaba las ovejas, decía que estaba rubio, güerito, ¿o qué se refiere ahí? ¿Güerito? Le decían el güero. Y luego David, tenemos que vino a ungirlo un sacerdote. ¿Quién? Samuel. Le ungió como rey, destituyendo de esta manera a otro rey. ¿Quién fue? Saúl. Que hay un contraste entre el corazón de Saúl y el corazón de David. Después se une a las filas, va a visitar a sus hermanos, les lleva comida porque estaban en guerra contra los filisteos. Y entre los filisteos había un gigante llamado Goliat. Y entonces David escucha que están ofendiendo al ejército de Israel y dice: ¿cómo ustedes se dejan? La fe de este jovencito hace que lo enfrente, le ponen el traje del rey, no le queda, se lo quita y va a enfrentar a Goliat, y con una piedra, con una Honda, ahí fue el primer accidente automovilístico, con una Honda, ¿no?, mata a Goliat, una pedradota en la frente, que aquel se queda viendo pajaritos y se cae, se desmaya, se marea y se cae, y aprovecha con su propia espada de Goliat, se la saca a David y le corta la cabeza. ¿Sí? ¿Más o menos sabe la historia? Posteriormente llega a ser rey. Después de toda la historia con su amigo Jonatán, su amor era más grande que el de todas las mujeres, ¿verdad? Ahí lo agarran muchos. Y luego llegó a ser rey. Estableció el reino unido, el esplendor antes de Salomón ya comenzaba del pueblo de Israel. Pero por ahí, un día que había guerra, él estaba en la azotea de su casa y visualiza a lo lejos a una mujer llamada Betsabé. Betsabé se estaba bañando. ¿Usted cree que Betsabé sabía que estaba el rey viéndola? ¿Para qué estaba bañando ahí a un lado del rey? Y entonces David la desea y la manda a llamar y la toma como mujer. Wow. Después dice: bueno, ¿y tú quién eres? Soy Betsabé, esposa de Urías, ¿verdad? Uy, sí, Urías, cómo no, sí lo conozco, es uno de los mejores hombres. Y manda a llamar al jefe del ejército y le dice: pongan a Urías, ¿en dónde? Al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que lo maten. O sea, con premeditación, alevosía ahí. Cuidado. Asesino a sangre fría. Y total que primero había mandado llamar a Urías y le dijo: vete con tu mujer por si ella sale embarazada, que digan que es tuyo, ¿no? Haciendo un plan. Como Urías no quiso ir con su mujer, lo mandó al frente de la batalla. Y después ya le mandaron el
el anuncio. Un soldado llega y dice, ¿qué noticias me tienes? No, pues que mataron a Urias, estaba al frente de la batalla. Ah, pobre hombre. Así es la guerra, ¿no? Así es la guerra. Unos regresan y otros no. Hubo consecuencias, hubo situaciones ahí en el adulterio, homicidio, mentira, y había pasado aproximadamente un año y no había pasado nada. Nada. Usted ha cometido algún pecado y lo esconde y no pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. No, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, tranquilos. Además era el rey. ¿Quién le puede hacer frente al rey? Pero Dios sí se había dado cuenta. ¿Y Dios le manda a quién? A un predicador, a un profeta. Y el profeta pues le tenía miedo. Cualquiera que le contradecía al rey en esa época, pues cuello, lo mataban. Así es de que Natán, con temblando de las rodillas, las piernas tambaleándose con temor, va y dice, pues no le puedo decir directamente, ¿verdad? Le voy a contar una parábola, le voy a contar una historia, a ver si le cae el 20, ¿no? Y le cuenta, y le dice Natán a David, David, te voy a contar una historia, a ver, cuéntamela. Había una vez 2 hombres, uno era muy rico, tenía muchas ovejas, y había uno pobre, que nada más tenía una ovejita. Y entonces, un día, el hombre rico recibió visita, y dice, ¿qué les haré para comer? Ah, ya sé, voy a ir y le voy a robar la oveja al que tiene una, al pobre, y voy a matarla para darle de comer a mi visita. Dice David, o sea, David no dejó terminar la historia. Dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ese hombre rico le fue a quitar la ovejita al pobre, a la única que tenía, y para darle de comer a su visita, merece la muerte. Dice Natán, sí, pues ese hombre eres tú. ¡Wow! Ahí se queda la historia. Pasó un año después de lo de Betsabé. Y la situación fue que ya había consecuencias y demás cosas, pero la situación aquí es que inmediatamente que es confrontado, escribe el Salmo 51. En ese contexto quiero que tú y yo leamos el Salmo 51 y analicemos 4 secretos de los grandes vencedores, para que tú y yo nos convirtamos en un vencedor. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, vamos con el primer secreto. El secreto de los vencedores basado en David, en el Salmo 51, es que hay un reconocimiento del pecado. Versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3, fíjate lo que dice el Salmo 51. Hay un reconocimiento del pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión. Lleven a ese niño a Cunero o deténganlo, por favor. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, ¿qué dice David? Mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Escúchame bien, primer secreto. Cuando tú y yo seamos confrontados con el pecado, con la mentira, con el homicidio, con el adulterio, con situaciones, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Ah, no, pero pues esa mujer ahí estaba bañándose, ¿yo qué culpa tengo? Empezó a justificarse, pero es que los otros reyes pueden tener a todas las mujeres que quieran, ¿por qué yo no? Es que, ¿qué dicen los hombres? Es que soy carne, es que una cosa llevó a la otra, ¿no? ¿Qué justificación puedes tener para cuando tú eres confrontado? Escúchame bien, puedes ser confrontado a través de un profeta, de un predicador, de tu esposa, de tu esposo, de una película, de una circunstancia, no sé, de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te redarguye,
puede ser confrontado de muchas maneras. No te hagas el que no sabes, ¿sale? No te hagas el que no tienes cosas para que te confronten. Todos tenemos aspectos en los cuales Dios nos confronta continuamente. Pero ¿qué sucede? ¿Vamos a poner excusas? ¿Vamos a justificar nuestros pecados y nuestras acciones? ¿O vamos a tener la actitud primera que tuvo el rey David? Por eso tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Una vez que era confrontado, agachaba su cabeza y se humillaba delante de Dios. En primer lugar, reconocía que era un pecador. Reconocía que la maldad estaba en él. Reconocía que hay algo en él más grande que su voluntad. Se llama pecado. ¿Tú y yo podemos comprender esto? Tú y yo podemos decirle hoy a Dios: soy un pecador. Soy un pecador. Incluso más adelante dice que en pecado fue concebido, ¿verdad? La concepción. Aquí hay un concepto de concepción, y entendemos por concepción el momento donde el espermatozoide entra en el óvulo y ahí comienza una persona, un ser vivo, un ser humano. No es a la 12ª semana. Es en el momento de ¿qué? De la concepción ya hay pecado. Fíjate nada más. En el momento de la concepción ya hay pecado. En pecado me concibió mi madre. Soy pecador. Si nosotros no comenzamos una relación con Dios, incluso los dos requisitos para poder ser salvos, si nosotros no comenzamos una relación con Dios con este primer requisito de reconocer mi pecado, estamos ya mal y queremos avanzar mal, y que no entendemos esto y andamos en la vida cristiana mal. Y luego tenemos proyectos de vida y andamos mal, porque no entendemos el principio de la relación con Dios, que es a través de un corazón que reconoce que es pecador. En el momento que tienes conciencia de que hay algo malo dentro de ti, lo único que tienes que decir: sí, es verdad, soy malo. No justificarte, y luego lo que comenzamos a hacer es a defendernos. Pero si tú también eres igual. Pero mira quién me lo está diciendo, ¿no? Tú eres perfecto. ¿Sí o no? Comenzamos a defendernos, comenzamos a ver los defectos del otro, comenzamos a ver situaciones. Por eso el que confronta es Dios. ¿Y qué le tienes que decir a Dios? David no se le puso al tú por tú a Natán, porque sabía que era un enviado de Dios, y sabía que esta información y esta confrontación no era del profeta Natán, era de Dios directamente a David. Y muchos de nosotros vemos el intermediario, pero no vemos el fondo, que Dios está tratando de que nuestra vida sea mejor, de que nuestra vida crezca. Para que crezcas necesitas que te confronten, que te duela, necesitas cambiar, y para cambiar requiere dolor, requiere que uno mismo pueda reconocer que hay áreas en nuestra vida que están mal. Pero cuando te defiendes, cuando justificas, cuando te retuerces ahí, ¿verdad? Te retuerces y no quieres, es cuando no vas a crecer. Es cuando te vas a estancar en tu vida cristiana, en tu matrimonio, en la relación con tus padres, tus hijos, tus hermanos, en tu trabajo, cuando no hay un reconocimiento de que hay maldad en nuestro corazón. Requisitos para ser salvos, ¿cuáles son? Solamente dos. ¿Cuáles? Arrepentimiento ¿de qué? De tus pecados, y fe en nuestro Señor Jesucristo. Solamente eso. ¿Usted lo tiene? Para comenzar una relación con Dios necesita reconocer que usted está mal. Porque si usted dice, si un alcohólico dice, no, yo soy alcohólico, pues necesita ayuda a un alcohólico que no es alcohólico. No. Un enfermo que no está enfermo no va a ir al doctor, ¿verdad? Un hombre saludable, una mujer saludable va al doctor. No, solamente van al doctor ¿quién? Y si estás enfermo y dices que estás sano, ¿necesitas un doctor? Aunque lo necesites, vas a decir que no. El pecador necesita reconocer que es pecador para volverse a Dios,
para buscar a Dios de una manera sencilla, de una manera correcta. De lo contrario, no sucederá. Muy bien, primer cosa, ¿quieres ser uno de los grandes vencedores? Una vez que seas confrontado, reconoce que eres pecador y que es verdad lo que te están diciendo. Si te dicen que eres mentiroso, aunque no sea cierto, fíjate, si alguien dice que tú eres un mentiroso, una mentirosa, ¿qué tienes que hacer? Si tú no eres mentirosa, ¿qué tienes que hacer? Negarlo. Ay, no aprendió el primer punto. ¿Por qué? Porque aunque usted no sea mentirosa, tiene otras cosas más grandes de la mentira. ¿De qué arrepentirse? Somos malos. Somos pecadores delante de Dios. Si alguien te ofende y te dice que tienes algún pecado, dile: sí, soy peor de lo que tú me estás diciendo. Soy peor. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Bueno, ya, ese es un asunto mío. Pero reconozca que usted es peor de lo que le están acusando. No. Esto implica algunas situaciones legales, ¿verdad? Que digan: ¿sí te lo robaste? Sí, sí me lo robé. No. Estoy hablando de la maldad del corazón, ¿no? Sí. Ahora resulta que el próximo domingo todos están en la cárcel, ¿no? La maldad del corazón. El corazón del ser humano es malo. Tendemos a la maldad, somos pecadores, necesitamos ayuda, necesitamos reconocer eso. Cuando somos confrontados y alguien nos está diciendo algo, es porque algo pasó. Pero usted escuche la voz de Dios y vea lo que es verdad y lo que no es verdad. Y en esa verdad usted humíllese delante de Dios. Número uno. Número dos. Acuda primero, o el rey David acude primero, ¿a quién? A pedirle perdón. Versículos 4 al 6. Vamos a ver qué dice versículos 4 al 6. ¿A quién acude David? Dice David, versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Muy bien, ¿a quién tiene que acudir usted primeramente a ponerse a cuentas? ¿Con quién? Con Dios. Una vez que usted está bien delante de Dios, va a ver que fácil va a ser estar bien delante de su esposa, de sus hijos, de su compañero en el trabajo, de su jefe o de quien sea. Una vez que usted está bien delante de Dios y que usted está seguro que Dios le ha perdonado, le ha escuchado, le ha atendido su ruego, va a ver cómo usted se le va a facilitar las relaciones interpersonales con las personas que usted ama a su alrededor. Pero lo queremos hacer al revés. Queremos arreglar las cosas primeramente en mis fuerzas, en mi inteligencia y demás, antes de acudir a Dios, antes de estar bien delante de Dios. Y muchas veces el problema se hace más grande, porque nos falta sabiduría, porque nos falta prudencia, porque no tenemos paciencia, porque vamos a pedirle perdón a la persona sin antes consultar a Dios, y entonces esta persona está enojada y nos ofende. Pues yo vine a pedirte perdón, pero si te vas a poner así, pues mejor quédate. Y empieza un pleito que se hace mayor. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando al aire? Esto no es para la iglesia Coacalco, es para otros, ¿no? El asunto es que primeramente tenemos que ir a decirle a Dios, una vez que somos confrontados en el área de pecado, en el área donde nosotros estamos mal, en las relaciones interpersonales, estamos mal delante de Dios, porque fíjate que en 2 de Samuel se narra la historia que les acabo de contar, 2 de Samuel capítulo 12, donde Natán viene, pero al final concluye, dice: ¿por qué has hecho eso? El pecado, ¿cuál fue? Fíjate que el primer pecado no fue el adulterio, dice, después de que dice esa frase que ahorita les voy a decir, dice: porque mataste a Urías por el adulterio
por la mentira y demás. Pero antes dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué es? ¿Se acuerda? Menospreciaste la palabra de Dios. Menospreciaste su palabra. La tomaste en poco. La tuviste en poco. No te importó. ¿Conocías la ley, David? Sí. ¿Conocías que el adulterio... ¿David sabía que el adulterio estaba mal? ¿David sabía que la mentira era mala? ¿David sabía que el asesinato era malo? Sí, ¿verdad? Lo hizo sin saber. Una vez que sabes los mandamientos de Dios y aún así, o sea, si la palabra de Dios dice no mentirás, y aún así tú dices, voy a mentirle, pero es por su bien, ¿no? Es por su bien. ¿Qué estás haciendo ahí? Menospreciando la palabra de Dios y diciéndole a Dios, no me importa lo que tú me digas, a mí yo voy a hacer lo que yo considere que está bien, no me importa lo que tú mandes y la idea que tú tengas. No lo dices así, ¿verdad? Pero en la práctica es esa. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, padres, que tus hijos hagan eso contigo? Que les des una instrucción así bien clarita y que ellos digan, no le hagas caso, no le hagas caso, ya está viejo, ya está vieja, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando a tus hijos les das una instrucción clara y tus hijos te dan el avión? ¿Cómo te sientes? Pero nosotros lo hacemos todos los días con Dios. Ahí no, ¿verdad? Ahí no. Ahí está bien. Ahí tengo argumentos, justificaciones y tengo muchas cosas que explicar. Pero cuando un hijo o cuando un subordinado o cuando alguien me miente y me da el avión, ¿cómo me pongo? El punto aquí es que si no vamos primeramente a Dios, no vamos a tener la sabiduría de palabra, la sabiduría de actitud para poder ponerme a cuentas con todas las personas a mi alrededor. El segundo secreto que podemos analizar, el Salmo 51 del rey David, porque él fue conocido como un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, fue que él tenía a Dios en una estima grande. Y fue y se humilló delante de él. Una vez que reconoció que es pecador, sí soy asesino, sí soy mentiroso, sí fui un adúltero. Y va a Dios y le dice, perdóname Dios, contra ti te fallé a ti primeramente, te fallé a ti. Y no es posible esto, un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón que sentía dolor. Ahora, hermano, iglesia, escúchame bien, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió dolor por su pecado? Que usted se humilló de rodillas quebrantado y llorando por el pecado y la falta que hizo delante de Dios. Conoce los mandamientos, no los obedece y ya no siente nada. No siente nada, está insensible, cauterizado. Dice la palabra de Dios que el corazón del pueblo de Israel se cauterizó. ¿Qué significa eso? Se volvió duro, insensible, así como los médicos del Seguro Social. ¿Sí o no? Como los enfermeros. Hay enfermeros aquí. Ven sangre, ven que alguien se está muriendo, se le fue el aire. Y el familiar ahí desesperado, la gente ahí preocupada, sintiendo ¿qué hacen? ¿Qué hago? Y el enfermero y el doctor, no te preocupes, no pasa nada, ahorita se muere. ¿Sí o no? Insensible, así es el pecado, cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Pecamos y pecamos que nos hacemos insensibles a las consecuencias, insensibles a lo que está pasando. Necesitamos nosotros sentir dolor cada vez que ofendemos al que nos ama, cada vez que ofendemos al que dio su vida por nosotros, cada vez que ofendemos al que nos da esperanza de vida eterna, cada vez que ofendemos al buen amigo Jesucristo que ha venido a rescatarnos cuando estábamos perdidos. Estábamos perdidos, no a punto de perdernos. Estábamos muertos, no a punto de morir.
y nos dio vida, y nos rescató, y nos limpia, y nos favorece, y nos cuida, y nos ayuda, y nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. Y tú, no, hombre, cálmate, ¿cómo de que no lo voy a hacer? Insensibles nos volvemos a la situación del pecado. Uno de los secretos de David era que él sentía mucho cuando ofendía a Dios. He aquí la diferencia. Cuando el rey Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Su antecesor, le dijo Dios, ve a este pueblo, ni me acuerdo cómo se llama el pueblo, ni importa cómo se llama, y aniquila a todos los que están ahí, hombres, mujeres, animales y niños. Mátalos a todos. Wow. Bueno, eso no era problema para Saúl, ¿sale? No era problema, es problema para ti, para mí, ahora. Pero para Saúl no era problema. Fue y mató a los niños, y mató a las mujeres, y mató a la mayoría de los hombres. Pero se quedó con ¿qué? Mató a algunos animales, pero se quedó con ¿cuáles? Con los más gorditos. Los gorditos son deseables. Y se quedó con los reyes, la gente importante. Y entonces viene Samuel, ese sí fue Samuel, el profeta y sacerdote Samuel. Y le dice, Saúl, ¿hiciste lo que te dijeron? Sí, ¿cómo no? Todo exactamente lo que me dijo Dios, ahí está. Y se escuchan los balidos de ovejas y los mugidos de bueyes a lo lejos. Y dice Samuel, ¿y qué es eso que escucho? Tú no sabes, Samuel, tú no sabes la sorpresa que le tengo a Dios. Que el pueblo apartó lo mejor del ganado. ¿Para qué crees? ¿Para qué crees? Para sacrificárselo a nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Tú crees que es más importante el sacrificio de esos animales que obedecerle a Dios? ¿Tú crees que es más importante venir y congregarte o dar tu diezmo que un corazón rendido y arrepentido delante de Dios? ¿Tú crees que es más importante otras cosas que haces que un corazón que esté humillado delante de Dios? Estás equivocado. ¿Y qué hizo Saúl? Fíjate la diferencia entre Saúl y David. Aquí está la diferencia entre un corazón conforme al corazón de Dios, pecador también, un corazón pecador el de Saúl. Saúl dice, pero es que le dice Samuel, por lo que has hecho, tu reino será quitado. Tu reino será quitado. Y entonces Saúl pensó en arrepentirse, en pedir perdón. ¿Qué pensó Saúl? Su imagen. Dice, no, pues, está bien, pero no le digas al pueblo. No le digas al pueblo, ahorita vamos a hacer una fiesta. Y tú, Samuel, como si no sabes nada, como si no sabes nada. El reino será quitado, mi corona será quitado como rey. Está bien, pero que el pueblo no lo sepa, porque aquí está por medio de mi imagen. ¿Se arrepintió? Era más importante su imagen, lo que los demás dijeran. Era más importante para él otras cosas superficiales que un corazón arrepentido. ¿Te das cuenta? David, inmediatamente que fue confrontado, se humilló, buscó a Dios, le pidió perdón. Pero no nada más eso. Acudió a quien tiene que acudir, y a quien tiene que acudir usted y yo. Pero en tercer lugar, tercer secreto, pide limpieza y santidad de corazón. Fíjate lo que dice en versículos 7 al 12. 7 al 12. Quita mi pecado, dice, quita mi pecado con hisopo y seré limpio, ¿verdad? Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. ¿Cómo estaban los huesos de David? ¿Los había roto Dios? No, ¿verdad? ¿Quebrantado en qué sentido?
El dolor del pecado, ¿hasta dónde lo sintió? Hasta los huesos. Pero nosotros, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué está pidiendo David? Un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. 12. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. ¿Qué está pidiendo David? Limpieza, santidad de corazón. Una vez que somos confrontados y que reconocemos que somos pecadores, necesitamos acudir a Dios y decirle: sí, Señor, te fallé. Yo conocía lo que no debía hacer y a pesar de eso, lo hice. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? O sea, no nos está diciendo: ay, tú nunca vas a pecar, y le está hablando a perfectos que nunca han pecado, y a los santos de Unifam Coacalco que nunca, ¿cómo se dice cuando no hacen nada? Rompen un plato. Usted que nunca rompe un plato, ¿no? ¿Verdad? ¿Les está hablando a quién? Pecadores. Pecadores como tú y como yo. Dios conoce nuestra condición pecaminosa. Dios conoce verdaderamente el centro y el propósito de nuestro corazón, el sentir, el pensar que usted está teniendo en este momento, sea falta de perdón, sean celos, sean mentiras, sea adulterio, sea todo lo que usted está viviendo en este momento. Dios lo conoce y Dios le está hablando a usted para que no se esconda atrás de una cubrebocas. Yo no sé si con el cubrebocas de repente me está diciendo: ay sí. Bueno, qué bueno que trae cubrebocas. Así no veo los gestos que está diciendo. Así con el labio así está acá, ¿no? Pero lo que David comienza a pedir es santidad. Yo quiero confrontar a usted y a mí mismo. ¿Cómo estamos viviendo la santidad de Dios? Deseando la santidad y la limpieza de corazón. Haz de mí un corazón, ¿qué? Puro. ¿Qué significa un corazón puro? ¿Qué es la santidad? Santidad de vida, pureza de corazón, corazón perfecto, el perfecto amor. ¿Qué es? ¿Se puede conocer el perfecto amor? ¿Se puede llegar a la pureza de corazón hoy mismo? ¿Se puede tener una santidad total hoy? ¿Sí o no? ¿Se puede ser santo? ¿Total? ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera. Entonces, ¿hoy mismo? Domingo 1 de noviembre, Día de los Muertos Chiquitos, ¿no? Del 2020, ¿podemos hoy, domingo 1 de noviembre, tener santidad? ¿Sí o no? ¿La santidad es por obras? ¿Por qué es? ¿Por gracia? ¿Por gracia? ¿La salvación es por gracia o por obras? La salvación es por gracia. ¿Y la santificación? ¿Por gracia o por obras? ¿También por gracia? ¿Es por obras? ¿Por las dos? Ay, sí, para no fallar. Ok. ¿La santidad es un proceso o es un momento? ¿Un proceso de aquí a cuándo? Como de ya es un momento. ¿De cuándo comienza y cuándo acaba? Si es un proceso, tiene un comienzo y un fin. Acaba cuando venga Cristo, cuando ya me muera, cuando todo eso se acabe. ¿Sí o no? ¿La salvación es un momento o es un proceso? ¿La salvación es un momento o un proceso? La salvación es un momento y la salvación es un proceso, según tú. Teólogo, pásale a explicar. ¿La salvación es un momento o un proceso? Los de ahí atrás. ¿Proceso o momento? ¿Momento? ¿Cuál es el momento? En el momento que Dios te confronta, que Dios viene a tu vida y le dices: ven a mi corazón. En ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a tu corazón y eres una nueva criatura. Ahí se genera el nuevo nacimiento. Ahí está.
un momento, ¿verdad? El nuevo nacimiento es un momento, correcto. La santificación ¿es gradual? ¿Jafid? ¿O quién dijo? ¿Quién dijo que es gradual? No se esconda atrás de una máscara. La santificación también es un momento y es una obra de gracia. Por eso se le conoce la segunda obra de gracia. La santificación es la segunda obra de gracia. El ser humano jamás va a poder ser santificado a sí mismo. ¿Usted puede santificar a alguien? Solamente el Papa, ¿no? Pero no somos papas. Así es de que usted no puede santificarse a sí mismo. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Quién santifica? El Espíritu Santo. ¿En qué momento? Cuando usted fue salvo, cuando usted quiso, ¿verdad? Cuando usted le dijo al Señor, aquí está mi vida. Le hablaron por aquí, le habló su tío, le habló su abuelita, le habló el muerto y no quería usted, no quería. Hasta que llegó un momento que sí, está bien, pues ya, a ver qué pasa, ¿no? Ay, me van a correr de mi casa y mi mamá me va a matar, pero Señor, te acepto en mi corazón, ¿no? Fue un momento. La santificación es en el momento de que usted decida entregarle su vida a Él, crucificar su carne, entregarle su voluntad total, y entonces el Espíritu Santo vendrá santificando su vida. En un momento, también en un momento. Hoy puede usted entregarle su corazón completamente. Ya es salvo, ¿verdad? Ya es salvo, ya es hijo de Dios, tiene vida eterna, pero no es santificado. A menos que usted le diga al Espíritu Santo. Por eso en la Biblia hay un concepto que se llama llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Santificación. Santificación total. Hasta que se muera, que le vaya bien. Pero usted hoy puede ser santificado si usted lo desea. ¿Por qué? Porque Dios le confrontó con el pecado. Porque usted reconoció que es pecador, porque usted acude a Dios para que le perdone, y porque usted está acudiendo a Dios para que le santifique, corazones puros, corazones sinceros, corazones derechos, honestos, ¿qué significa eso? No hipócritas, corazones que no tengan doblez, corazones que no tengan una doble moral, corazones que de veras estén arrepentidos delante de Dios que conoce todas las cosas. Corazones que de veras reconozcan que hay aspectos de pecado y maldad en nuestro corazón y le pidamos a Dios, yo no quiero volver a adulterar, dice David en otras palabras, yo no quiero mentir, yo no quiero, Señor, otra vez asesinar, ni adulterar, ni cometer ningún pecado, porque tú, Señor, me has quebrantado. Incluso le pide que no aparte de él que su Santo Espíritu, que no le quite de su presencia, porque eso es muy importante para David, porque un corazón puro es un corazón que no desea la maldad, es un corazón que desea honrar a Dios en todo momento, en todo momento. Esto es un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón rendido, que no tenga idolatrías, que no tenga aspectos de lucha con su voluntad y la voluntad de Dios. Que si usted entendió la voluntad de Dios, pues hace la voluntad de Dios. Que si su voluntad dice no es por aquí y la voluntad de Dios dice no es por allá, ¿qué va a hacer? Ay, no sé, déjame ver, déjame consultarlo con la almohada. Eso no le agrada a Dios. Dios dice que cuando Él habla, usted esté atento a su voz para obedecerle, no para meditar si le conviene o no, para obedecerle. Esto es el corazón de David. Grandes secretos de David, ¿verdad? Él quiso construirle una casa a Dios, un templo, y Dios le dijo no, has derramado mucha sangre, pero tu hijo lo hará, no te preocupes. Y él le juntó madera, le juntó oro, le juntó plata, le juntó piedras preciosas para la construcción. Salomón ya llegó con todo, ya estaba listo. Pero David fue agradable a los ojos de Dios. Era un pecador como tú y como yo, sí. Pero fíjate la actitud de David cuando era confrontado. La actitud de David ante el pecado y ante la maldad de su corazón. Eso es lo que tú y yo debemos
experimentar. Y por último, en último lugar, el último secreto de David es que entendió el propósito de la prueba. Entendió por qué Dios le permitió adulterar, por qué Dios permitió que él tuviera esta experiencia de pecado como la que usted y yo estamos viviendo. Versículos 13 al 15. ¿Qué dice versículos 13 al 15 de nuestro pasaje? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué hará? ¿Qué hará David? Enseñará, ¿verdad? Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y con regocijo, ¿qué hará? Cantará. Oh, de por sí le gustaba cantar. El salmista, ¿verdad? David, el escritor de los salmos. David, el que tocaba, ¿qué? El arpa, era músico, poeta y loco. Y luego dice, cantará mi lengua tu justicia. Versículo 15, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. ¡Wow! Él entendió por qué. Una vez que Dios le limpiara el corazón, una vez que Dios le purificara toda esa maldad que hay en él, la maldad que hay en nosotros, para eso vino el Espíritu Santo. ¿Usted para qué cree que el Espíritu Santo viene a su vida? Para purificar, limpiar, convencerle de pecado y demás cosas y sellarlo para vida eterna, pero a través de una conducta diferente, a través de una vida distinta. Usted cuando fue salvo le pidió a Dios que viniera, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para dejar de pecar, porque usted no puede. Usted solito ni yo solito podemos dejar de pecar. Entonces el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y el Espíritu Santo nos purifica, nos convence, nos ayuda a no hacerlo. Y una vez que ya tenemos un corazón puro, ahora sí comenzamos ¿a qué? A transformar nuestra manera de hablar, nuestra conducta, nuestra manera de pensar. ¡Wow! Todo cambia. El cristiano necesita experimentar cambios. El cristiano, la familia cristiana, el matrimonio cristiano, los hijos cristianos deben de conducirse en aspectos diferentes a los que se conducía cuando no conocía a Dios. Y si usted no está experimentando cambios en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en su manera de hablar, de conducirse en su trabajo, déjeme decirle que quién sabe si sea cristiano. ¿Vale? El cristiano genera cambios de adentro hacia afuera. Para eso vino el Espíritu Santo. De adentro hacia afuera se generan los cambios. ¿Quién va a generar la convicción? De adentro hacia afuera. La palabra de Dios, la comunión con Dios. No es un sermón, no es un concierto musical, no es una noche con un profeta, no es que venga el apóstol fulano, no, de afuera para adentro, no, es de adentro hacia afuera. Así suceden los grandes cambios que el Espíritu Santo quiere lograr en cada una de las familias aquí presentes hoy. Y entonces dice que Él dará testimonio para que los pecadores se conviertan a Dios. Él proclamará la alabanza de nuestro Dios, cantará alabanza y la gente alrededor conocerá que hay un Dios que tiene poder. Si cambió mi vida, que era de lo peor, ¿cómo no puede cambiar la vida de todos aquellos? Alrededor tenemos muchas personas viviendo en idolatría, en adulterio, en homicidio, en robo, en mentira, en hechicería, en brujería, culto a la Santa Muerte, satanismo, astrología, y de seguro yo sé que usted está inmiscuido por ahí en algunos asuntos que no son agradables delante de Dios. Pero Dios nos ha puesto a nosotros, sus hijos, a la iglesia, como luz, como los que proclaman la verdad, como los que proclaman la alternativa, la esperanza, el perdón de Dios, el amor de Dios. Y de esta manera, nuestras vidas estarán cumpliendo su propósito. Yo creo que el rey David terminó sus días, después de arrepentirse, comprendiendo muchas cosas y entendiendo, fíjate lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es que alguien cometa adulterio y le pida perdón a su esposa llorando. No se trata de llorar, ¿verdad? Se trata de cambiar. El arrepentimiento no es que hoy le seas infiel a tu esposa y llores y tu esposa te perdona y el próximo mes sales con lo mismo.
o si robas, o si mientes, o si haces algo indebido. No es que te pongas a llorar, ni que pidas tanto perdón, sino que lo dejes. De lo contrario, quién sabe si sea arrepentimiento. Solamente es un remordimiento de conciencia. Pero lo que Dios quiere, un verdadero arrepentimiento, es el cambio. Deja de llorar. Bueno, sí llora, pero cambia. Cambia. No llores y no cambies. No te estés pidiendo perdón y de rodillas ahí llevándole flores y siga siendo el mismo corazón pecador. Pídele ayuda a Dios. Pide que Dios purifique tu corazón y entenderemos los secretos de uno de los más grandes personajes, el rey David. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites conocer un poquito más de tu palabra. Padre, hoy entendemos que los grandes hombres de la Biblia no eran tan grandes. Eran grandes porque tú acudiste a ellos. Eran grandes porque tú marcaste la diferencia. Eran grandes porque en su ignorancia y su pecado fueron obedientes. Al ser confrontados, Señor, ayúdanos a nosotros a entender que lo único que quieres es un corazón contrito y humillado. Un corazón, Padre, quebrantado delante de ti, tú nunca rechazas. Pero se trata de sinceridad, se trata de honestidad, se trata de ser personas íntegras. Y es algo que nos hace falta mucho, Padre. Reconocer, humillarnos y sentir dolor por haberte ofendido. Ayúdanos a amarte. El primer mandamiento, Padre, está muy lejos de ser obedecido. Amarte a ti. Y cuando te fallamos debemos de sentir dolor, tristeza, angustia, quebrantamiento del cuerpo. Padre Celestial, ayúdanos a sentir quebranto por el pecado. Y ayúdanos, Señor, a anhelar tu santidad, tu pureza. Y en obediencia, Señor, dar testimonio a un mundo que está perdido. Perdido totalmente en la desesperanza, en la desintegración familiar, en la violencia, jóvenes sin esperanza, sin futuro. Padre, pero tu iglesia hoy se levanta como una iglesia nueva, como una iglesia renovada, como una iglesia humillada delante de ti. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Perdona nuestras faltas, límpianos de toda maldad y purifica nuestros corazones. Que salgamos hoy de este lugar limpios, poderoso Dios. Límpianos, Padre, que sintamos carga, que sintamos dolor por esas cosas que a ti no te agradan, sea mentira, sea adulterio, sea robo, sea chisme, sea falta de perdón, sea una situación de celos, sean situaciones diversas de idolatrías o hechicerías. Señor, perdónanos, Padre, y purifica tu iglesia y levántanos a proclamar tu verdad, que los pecadores se conviertan a ti, que la gente que no te conozca vea en Unifam Coacalco familias unidas que le han creído a Jesucristo, familias unidas que están siendo restaurados los matrimonios, familias unidas que están siendo restaurados la relación con los padres y con los hijos. Gracias, Padre. Bendice la economía, bendice, Padre Celestial, la salud de nuestros cuerpos, para que entonces, Señor, vayamos a un mundo perdido y anunciemos de tu amor, el amor que nos alcanzó, el amor que un día nos diste. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque estás en este lugar. Gracias porque, Señor, hoy podemos dar un mensaje de arrepentimiento, dar un mensaje, Señor, de rechazo al pecado y de decirle sí al Espíritu y a la pureza de corazón. Aquí estamos, Señor, en tus manos preciosas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.